gracias al Señor también por la cosita Esther, que siempre no la veíamos, que bueno que está mejor de su salud. La iglesia siempre orando los unos por los otros, lo importante es eso, así que cuando vean a los hermanos que están acá nuevamente, abrácele y bendígale en el nombre del Señor. ¿Ya? No olvidando que primero son los nuevos, ahí como lapita. Como la lapa, que la lapa se pega en la roca, así nosotros por los nuevos. Después los más amigos. Bien, entonces en el capítulo 1 de Efesios dijimos que el verso 3 era una oración de agradecimiento, de gozo del apóstol Pablo, sin todavía entender por qué. Pablo expresaba una alegría al decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Había una alegría, un gozo en Pablo, pero que todavía no expresaba el porqué. Y él a lo largo de los siguientes versículos va expresando el porqué, ¿cierto? Y lo primero es que la alegría era porque era un escogido del Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Dios le había escogido, y así también lo hizo con usted. Si usted está en este lugar, no ha sido porque usted le ha nacido venir a este lugar, sino simplemente porque Dios, en su infinita misericordia, gracia y amor, le plació escogerle a usted y a mí desde antes de la fundación del mundo para que usted esté acá como hijo del Señor. Eso era maravilloso. Lo explicábamos como alguien que se gana el loto entre millones y millones de personas, y esa persona es alegre, feliz, pero solamente feliz porque tiene dinero, pero no tiene nada más. Pero nosotros, entre millones y millones, hemos sido escogidos por el Señor para poder servirle. Eso es eterno, mis hermanos. No se olviden que el dinero se acaba. Pronto, y más pronto, se va a acabar. Pero la presencia del Señor es eterna. La gracia de su salvación es eterna. Y eso era motivo de gozo. Había sido escogido por el Señor. Había sido también adoptado como hijo del Señor. Pablo reconocía al Señor como su juez. ¿Es así o no es así? Nuestro Dios Padre va a hacer juicio de todos los que son y los que no son para el día final, el juicio final. Sabía que Él era su pastor. Jehová mi pastor, nada me faltará. Sabía que era su Señor porque Él era esclavo. Él sabía que Él era su Señor, pero ahora entendía que no solamente era todo eso, sino también era hijo del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y el domingo pasado compartimos la tercera alegría, y era que Pablo había sido redimido, y nosotros también habíamos sido redimidos, ¿cierto? Y esto trataba de tres cosas para ser redimido. Era, lo primero, ser esclavo de algo. Segundo, que alguien pagara un precio. Y tercero, la libertad de esto. Y nosotros entendimos, según lo que dice la palabra, que nosotros éramos esclavos del pecado. Necesitábamos que alguien pagara un precio para poder redimirnos, poder comprarnos. Explicábamos lo que era la redención. Y Jesucristo pagó ese precio muriendo en la cruz, y su sangre vertida fue lo que pagó el precio para que nosotros pasáramos de ser esclavos a ser libres. ¿Y libres de qué? Libres de toda la esclavitud del pecado, de todo el señorío del pecado. Antes el pecado se enseñoreaba de nosotros, hacía lo que quería con nosotros. El pecado nos decía: haz esto, y nosotros lo hacíamos, caíamos redonditos. Pero ahora no. Ahora el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por ende vivimos como hijos de Dios. Somos libertados por el Señor, somos escogidos por el Señor, somos adoptados hijos del Señor, pero eso no nos da libertad de vivir como queramos, porque el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos del Señor. Por ende, como hijos del Señor tenemos que vivir como hijos del Señor. Amén. Amén. Redimidos entonces, no solamente Dios nos ha creado, nos ha formado, todos somos criatura de Dios, todo el mundo es criatura de Dios, pero ahora somos hijos del Señor, porque además de crearnos, nos compró. Y eso para Pablo era maravilloso y glorioso. Amén. Vamos a leer el 7 para continuar.
con los siguientes versículos. El verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Se recuerdan de eso? Según las riquezas de su gracia. No según la riqueza, porque lo explicamos el domingo pasado. Puedo ser millonario, puedo tener 100 millones de pesos, pero si yo quiero darle a alguien de mi riqueza, yo le doy 1000 pesos a alguien, porque le di de mi riqueza. Pero cuando le da de sus riquezas, Él le da todo. Y Él nos dio todo. No solamente nos dio adopción, no solamente nos dio libertad, también nos dio perdón de pecados, también nos restauró, nos dio vida eterna, nos dio una nueva vida en Cristo Jesús, y nuestros cuerpos serán restaurados. Todo eso, todo ese pan viene de su gracia. ¿Amén? Entonces dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué hizo las riquezas de su gracia? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí encontramos, mis hermanos, la cuarta alegría, la cuarta razón de su gozo en su corazón, y es que Dios, en su infinita misericordia, no solamente le había escogido, no solamente le había adoptado, no solamente lo había redimido, sino que también ahora le ha revelado el misterio de su voluntad. ¡Wow! Revelado para nosotros, para sus hijos, el misterio de su voluntad, mis hermanos. Si usted va al diccionario y busca la palabra misterio, a usted le va a salir en el diccionario que es algo oculto, algo reservado, algo secreto, algo que no se ha podido descifrar. Así va a salirle en el diccionario la palabra misterio. Pero en la Biblia, mis hermanos amados, es algo que en el pasado estaba escondido, pero ahora ha sido revelado. El Antiguo Testamento estaba escondido, era un misterio para nosotros, pero fue revelado en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Bendito es el Señor, ¿cierto? El libro de Colosenses, el capítulo 1, el verso 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a sus hijos. Es decir, un misterio es una verdad que estaba oculta por muchos años, por muchos siglos, pero que ahora Dios se lo ha revelado a sus hijos, y esa verdad sale a la luz a través de Cristo. La salvación y los gloriosos beneficios que se derivan de este sacrificio constituyen el gran misterio revelado a través de su palabra. Esto, mis hermanos amados, es glorioso, y Pablo lo entiende así. El misterio había sido revelado a su vida, y el misterio ha sido revelado también a nuestras vidas, mis hermanos amados. Pero este misterio no puede ser revelado o descubierto por medios humanos. Siempre es una revelación de Dios. Por eso dice el texto que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En sabiduría de Dios, no hace partícipe de su revelación. ¿Cuál revelación, mis hermanos amados? ¿Cuál revelación? ¿Cuál revelación se nos fue revelada? El misterio de su voluntad. Nosotros estábamos sujetos a nuestras voluntades. Nosotros hacíamos de nuestras vidas como nosotros queríamos, ¿cierto? Pero el día en que nosotros nos reconocimos pecadores, nos arrepentimos de nuestra vida pasada y le entregamos nuestra vida al Señor, nuestra vida comenzó a depender del Señor, y ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor en nuestras vidas. Por eso el misterio revelado es la voluntad del Padre en su vida y en la mía.
el misterio de su voluntad, mis hermanos amados, en el Nuevo Testamento, que es una verdad que nadie podría conocer, a menos que Dios se la revele dándonos sabiduría e inteligencia, mis hermanos amados. Todos pueden leer la Biblia, mis hermanos amados. Todos pueden leer la Biblia, pero solo a sus hijos le ha dado entendimiento para poder que fuera revelada. Yo recuerdo antes que no conocía al Señor, yo leía la Biblia y no entendía nada. No sé si a usted les pasó antes de conocer al Señor, que leía la Biblia, no entendían nada, no lograban comprender nada. ¿Por qué, mis hermanos amados? Porque este misterio solo ha sido revelado a sus hijos. Y en ese tiempo yo no era hijo, era criatura, porque yo no había entregado mi vida al Señor. Pero un día el Señor apareció en mi vida, yo le entregué mi vida a Él, y Él abrió mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, y me entregó sabiduría e inteligencia para entender su palabra. Y ahí pasaba horas y horas leyendo su palabra, y me gozaba porque podía entenderla, y me entendía Él hablando a mi vida, mis hermanos amados. Mis hermanos, yo comencé leyendo el libro de Génesis, y lo entendía el Señor hablando a mi vida. Y uno puede decir, ¿cómo Génesis? ¿Cómo Dios te habla en Génesis? En Génesis me hablaba a mí. Mi vida estaba desordenada y vacía, y vino el Señor y Él llenó mi vida y la ordenó. Eso es revelación divina. Solo Él podía hacérmelo entender así. Cuando yo lo leía no entendía nada. La palabra del Señor es viva y eficaz. Donde usted la abra, Dios le va a hablar a su vida. Usted va a poder leer algo que pasó hace más de 3000 años en Egipto, en Mesopotamia, en Macedonia, en la parte que sea. Pero usted va a entender que es Dios hablándole a su vida. Bendito es el Señor, ¿cierto? Bendito es el Señor. Pero no solamente nos dio sabiduría para entenderla, sino también para vivir conforme a esa revelación. ¿Cierto? Porque podemos ser muy eruditos, muy sabios para poder entender lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Pero Dios también nos da la capacidad y la inteligencia para entender de que debo de comenzar a vivir como Dios me está mandando a vivir ahora. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Bendito sea el Señor que hizo sobreabundar para con nosotros. Sobreabundar, mis hermanos, ni siquiera dice abundar. Sobreabundar sobre nosotros, mis hermanos amados, en toda sabiduría e inteligencia. Dios, en su infinita misericordia, mis hermanos amados, nos ha dado la capacidad para discernir y para entender la maravillosa y lo maravilloso y lo glorioso que es el Señor y lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta que mucha gente celebra Navidad? ¿Se ha dado cuenta que celebra y ponen el pesebre y todo y lo ven como una celebración bonita y todo el tema? Pero no entienden nada porque no entienden la importancia del nacimiento de ese niño que sería nuestro Salvador. No tienen esa revelación, por eso es que solamente para ellos es algo lindo. ¿Se han dado cuenta por qué en Semana Santa hacen un fin de semana de recogimiento al Señor? Porque celebran el día en que el Señor dio su vida, pero no entienden que Él murió una vez y para siempre para todos. Porque no tienen esa revelación en su vida, mis hermanos amados. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, mis hermanos amados. Por eso a nosotros nos llaman fanáticos, ¿no? Si con 3 días es suficiente. Nosotros no es 3 días suficiente. Todos los días necesitamos presencia del Señor en nuestra vida. Porque se nos ha sido revelado lo que ha hecho el Cristo por nosotros y lo que sigue haciendo Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y eso nos permite, mis hermanos amados, entender lo glorioso
y lo maravilloso que es esta salvación, mis hermanos amados. Y lo que es Cristo en nuestras vidas. Y lo que es Cristo en nuestras vidas. Por eso que Él, cuando hace alusión a la vid verdadera y a los pámpanos, Él dice, separados de mí, nada podemos hacer, mis hermanos amados. Y es porque así es, separados de Él, nada podemos hacer. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir como tal, ¿cierto, mis hermanos amados? Que esta revelación que se nos ha dado, esta revelación tan grande que se les ha dado a los hijos, y nos ha abierto los ojos espirituales y nos ha hecho entender lo maravilloso, lo grandioso que es esta salvación, nos haga vivir como tal. Mire, el biólogo marino se maravilla de los seres vivos, se maravilla de la evolución de los seres vivos. El médico se maravilla del cuerpo humano, se asombra del cuerpo humano, de todas las partes que tiene un cuerpo. Cuando abre un cuerpo, ¡wow!, se maravilla de esto. El astrónomo se maravilla al mirar al cielo y ver los cuerpos celestes, cometas, estrellas por montones. Pero ninguno de ellos ha entendido quién ha sido el creador de todo eso, dice. Por eso es que ellos llegan hasta ahí, su revelación queda ahí, acortada hasta ahí. ¿Por qué? Porque no son hijos del Señor. Pero el día, mis hermanos amados, que el Señor se les aparezca en sus vidas, no solamente se van a maravillar de los seres vivos, de los cometas, de las estrellas, del cuerpo, sino se van a asombrar del Creador de todo eso. Y sus pies, sus rodillas, mis hermanos amados, se doblarán ante el Creador de todo aquello que ellos aman. Por eso, mis hermanos amados, cuando nosotros miramos a los cielos, miramos el firmamento, nosotros no nos asombramos tanto de las estrellas y de todo lo demás, nos asombramos. Señor, tú creaste todo eso. Cuando nosotros miramos al mar, la abundancia del mar, las montañas, los cerros, el sol, la luna, las nubes, cuando nosotros miramos los árboles, las flores, cuando miramos las aves del cielo, los colores de las aves, nosotros no nos maravillamos tanto de eso. Nos maravillamos del Creador de todo eso. Porque ha sido revelado el Señor en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos amados. A nosotros, mis hermanos amados, tenemos que entender que Cristo se nos ha revelado y su palabra también. Y por eso nos postramos ante Él y nos rendimos ante Él. Bendito sea el Señor. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a reconocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Según su beneplácito, mis hermanos amados. ¿Qué es beneplácito? Según su placer, según como Él quiso hacerlo, mis hermanos amados. Eso es beneplácito. Y Él, si está usted en este lugar, Él se goza, mis hermanos amados. Porque a Él le plació que así fuera, mis hermanos amados. Amén. Él se plació. Y sigue diciendo el texto, el cual se había propuesto en sí mismo, o sea, en Cristo. Este es el misterio revelado, que Cristo es la cabeza de toda la creación, mis hermanos amados. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de este misterio? Porque todo fue hecho en Él mismo. Por eso es que la voluntad es que todo se doble en sus rodillas a sus pies. Y llegará ese día, mis hermanos amados, en que todos se postrarán ante su presencia, mis hermanos amados. ¿Cuándo llegará? Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué quiere decir este verso 10, mis hermanos amados?
¿Qué quiere decir este verso 10 de reunir todas las cosas en Cristo, mis hermanos amados? Es decir, Dios va a reparar, va a restaurar su creación, y en esta unión, Cristo será la cabeza. Cristo es el centro de la cabeza de su creación redimida. Todo lo que estaba fragmentado, todo lo que estaba dañado, todo lo que estaba destrozado por el pecado, mis hermanos amados, Cristo va a reunir nuevamente todas las cosas y Él será la cabeza de todo lo creado. Así lo dice Colosenses capítulo 1, verso 20, dice: y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y toda rodilla, mis hermanos amados, se doblará en ese momento. Y cuando digo toda, es toda. No solamente los hijos del Señor, no solamente los cristianos, no solamente los que entregaron su vida al Señor, sino también a aquellos que le han dicho a usted: yo no creo en ese Dios no existe. Ese también va a doblar sus rodillas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble la rodilla de los cristianos. Toda rodilla, para que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que si usted no dobla su rodilla acá, déjeme decirle que la va a tener que doblar igual, aunque se resista. Cuando se encuentre con un ateo y le diga: no, yo nunca voy a doblar mi rodilla ante él, ríase nomás, déjelo nomás. Un día, mis hermanos amados, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y está hablando que un día toda la creación, mis hermanos, cristianos, ateos, lo que sea, todo estará bajo el señorío de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Libro de Hebreos. Aquí termino ya, mis hermanos amados. El libro de Hebreos, el capítulo 2, el verso 8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todavía las cosas le sean sujetas. ¿Qué es lo que dice este texto? Que todavía todas las cosas no le son sujetas, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Por eso el verso 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa esto de en la dispensación? ¿Qué significa esto, mis hermanos amados? Que en sus tiempos, Él es el que marca los pasos y determina el tiempo, mis hermanos amados. Así que si viene alguien y le dice: no, el Señor va a venir en 3 meses, no le crea. Primero, porque no lo dice la palabra, y segundo, porque Él es el que marca los tiempos y los pasos, mis hermanos amados. Y cada etapa de la salvación, mis hermanos amados, Él es el que las marca. Nosotros creemos en su palabra. Su palabra dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuándo? En sus tiempos, mis hermanos amados. Él es el que dispone de los tiempos de salvación según su voluntad y según sus propósitos. Pero si lo digo así, es porque así será. ¿Amén? Amén. Amén. El libro de Hechos. El libro de los Hechos, el capítulo 17, el verso 30 dice: pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así era con nosotros, mis hermanos. Estábamos en la ignorancia, no entendíamos nada, pero Dios dijo, ok, llegó tu tiempo, ahora es tiempo de que te arrepientas. El mensaje es ese, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado, está en este lugar. En el mensaje del día jueves, mis hermanos amados, arrepentíos, y eso sigue desde este tiempo hasta el día de hoy. El mensaje es ese, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios está en este lugar. Y Dios ha provisto de un puente, mis hermanos. Dios ha provisto de un puente, de su Hijo, para abrir un camino. Pero que ahora todos los que se arrepientan pueden entrar a través de ese puente. El libro de Gálatas, el capítulo 4, los versos 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Nos ha dado su sabiduría y su inteligencia, no solamente para entender, sino también para poder vivir como tal, vivir como hijos de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versos del 14 al 15, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de señores, Rey de Señor y señores. El tiempo de su venida, el misterio de su venida a nosotros ya ha sido revelado. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos creen que el Señor viene? Ese misterio se nos ha sido revelado, mis hermanos amados. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros vemos noticias, nosotros no nos angustiamos. Cuando vemos que hay terremoto, que hay guerra, que hay enfermedades, que hay pestilencia, nosotros no nos angustiamos, porque a nosotros ya se nos ha revelado que estas señales no seguirán antes de la venida del Señor. Pero el mundo no. Por eso ellos se angustian. Por eso ellos ven terremotos y se toman la cabeza y se desesperan. Pero nosotros sabemos que esto es parte del cumplimiento de su voluntad, del misterio que nos ha sido revelado, que Cristo un día va a venir por su iglesia. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es como decir, en el momento preciso, mis hermanos amados, Dios completará su plan de salvación y reunirá todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, y al frente de ellas estará Cristo como cabeza. Eso es lo que está diciendo en su palabra. Finalmente, el libro de Hechos, el capítulo 3, los versos 19 al 21 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos han recibido tiempo de refrigerio cuando se arrepintieron y entregaron su vida al Señor? Cargábamos con un pecado que nosotros tratábamos de luchar con él, y viene el Señor y nos llama y nos lleva a arrepentimiento, y Él se lleva todo. Él paga toda la deuda, y tiempos de refrigerio llegaron sobre nuestras vidas. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario
que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Viene pronto el tiempo de la restauración completa, y todo está en Cristo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Meditemos sobre esto. Dios nos escogió. Aleluya. Dios nos adoptó como hijos suyos. Gloria al Señor. Dios nos redimió. No solamente nos hizo, sino también nos compró, mis hermanos amados. Y ahora nos ha dado sabiduría e inteligencia para entender y discernir todos sus misterios. Y esto es suficiente para entender lo glorioso que ha sido el Señor en nosotros, y para poder alabarlo, y para poder bendecirlo, y para poder gozarnos, más allá de las dificultades que podamos tener en esta tierra. Esto es suficiente para ponerse de pie y alabar al Señor, y darle gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Y si esto, mis hermanos amados, no mueve sus corazones, si esto no hace reacciona, es porque algo está pasando. Que esta revelación caiga sobre odres nuevos. Vino nuevo sobre odres nuevos. Ahora que usted entiende esto, saque ese odre viejo que queda ahí dando vueltas, que queda lleno de dudas. Usted es hijo del Señor. Usted es un escogido del Señor. Usted fue adoptado hijo del Señor. Usted ha sido redimido por el Señor. La sangre del Señor pagó la culpa que había en usted. Y ahora usted, toda sabiduría, toda inteligencia que viene de lo alto ha sido depositada sobre usted para entender y para comprender de que el Señor nos ha puesto para ser luz y sal en medio de este mundo perdido, mis hermanos. Vino nuevo sobre odres nuestros. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? El Salmo 26:3, el salmista decía: porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Que así sea, Señor. Que delante de nuestros ojos podamos ver su misericordia. Esto solamente es misericordia. Si es un escogido o una escogida de misericordia, si es hijo de misericordia, si ha sido redimido es misericordia, si se le ha sido revelado el misterio de su voluntad es misericordia, mis hermanos amados. Que es usted siempre delante de nuestros ojos su misericordia. Y esto es solamente para sus hijos. Si hay alguien en este lugar que no ha hecho ni ha entregado su vida al Señor, si hay alguien en este lugar que nunca ha entendido la necesidad de arrepentirse y dejar que Él gobierne en su vida y Él mueva su vida, y si hay alguien en este lugar que desea ser hijo del Señor, desea ser un escogido, una escogida, si hay alguien en este lugar que desea sentirse redimido por el Señor, y si hay alguien en este lugar que desea tener esa sabiduría e inteligencia para poder entender esta voluntad, hoy es el tiempo de tu salvación. Que levante tu mano si hay alguien. La iglesia se pone en pie, el pastor que lo está mirando, si hay alguien que quiere. La iglesia se pone en pie, vamos a orar. Y si hay alguien en este lugar que desea entregar su vida al Señor, levante su mano, alguien se va a acercar, no se preocupe. Levante su mano para poder recibir al Señor como su Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia, Señor, redimida por tu sangre, sin mérito propio, sin obras, Señor mío, para que ninguno se jacte, ninguno se gloríe, Señor. Solo por tu soberana voluntad y por tu gracia, Señor mío. Señor, la única persona que podía pagar el precio era alguien infinitamente millonario en misericordia, en gracia y en amor, Señor mío. Por eso tu sacrificio es único y suficiente para siempre. Y gracias te damos, Señor, porque lo has hecho. Señor, en el nombre de Jesús queremos, Señor,
que renueves, Señor, nuestras vidas, Señor mío. Señor, si todavía hay cosas que hacen que este odre sea viejo, Señor mío, Señor, que tú con tu cincel y tu martillo comiences a trabajar en nuestras vidas y nos hagas odres nuevos para poder recibir todo lo que tú hablas a nosotros, Señor mío. Señor, ayúdanos a poder entender tal y cuán maravillosa revelación, Señor. Y si hay alguien en este lugar que nunca ha entregado su vida al Señor, pero si tú has hablado a la vida de ellos, Señor mío, te pido que tú, Señor, hagas sentir en su corazón el deseo de levantar su mano, así como aquel que se está ahogando en la playa o en el río y necesita ayuda y levanta su mano para que alguien lo vea así, Señor mío, en la vida del hombre sin Cristo, que se ahoga en las cosas de este mundo, pero que hay una mano salvadora que está ahí dispuesta a rescatar si esa mano es levantada. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos como iglesia, Señor mío, a vivir como hijos suyos. Señor, a entender que hay un mensaje claro y evidente. Arrepentidos porque el reino del Señor está en este lugar, Señor mío. Señor, y las señales os seguirán, Señor mío. Ayúdanos a vivir en la autoridad que tú nos has dado, Señor mío. Señor, ayúdanos a vivir como hijos tuyos. Te damos muchas gracias por lo que has hablado a nuestra vida y por lo que seguirás hablando a nuestras vidas, Señor mío. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que hace todo esto, Señor mío. La gloria es para ti siempre, Señor. Muchas gracias, te doy, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.